Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Reinos del Norte en Hispania de los vikingos. En esta ocasión vamos a tratar de un tema también muy recurrente, un tema también que suele despertar muchas dudas y que, bueno, pues son muy frecuentes las preguntas que me llegan en eventos de recreación histórica o bien vía mail, precisamente preguntándome lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a hablar de escudos, vamos a hablar de cuáles fueron los escudos más utilizados durante la Alta Edad Media referida a los ataques vikingos. Ya sabéis que el tema, al menos por mi parte, de usar ataques vikingos en la península ibérica no deja de ser una excusa para realmente tratar y hablar del tema de la indumentaria civil y militar dentro de los reinos del norte. Y en esta ocasión voy a utilizar la excusa de Hispania de los vikingos y de los ataques vikingos de la Alta Edad Media, los cuales coinciden precisamente en el periodo alto medieval que a mí me gusta. Y bueno, pues como ya digo, eso es una mediana excusa para poder tratar y hablar de los reinos del norte y darles un protagonismo que de otra forma pues seguramente no tendrían. No voy del tema escudos en la Alta Edad Media. Vamos a hablar de los escudos que se utilizaron en los reinos peninsulares, en los reinos del norte de la península, los reinos del norte del Duero, teniéndolo como frontera al sur el Duero, durante los siglos IX y durante los siglos XI. Es un vídeo cortito que, bueno, pues va a resolver muchas dudas, unas dudas muy fáciles, pero que sí que es cierto que quizá, bueno, pues por parte de la gente neófita que no está muy metida en el tema, pues puede tener dudas, nunca mejor dichas, dudas razonables, por el desconocimiento del tema. Antes de nada, voy a dejar aquí el vídeo un poco en stand-by y voy a por dos cosas que me van a ser necesarias. Bueno, pues ya he regresado y como veis tengo dos elementos, este no sé si se ve muy bien, pero bueno, tengo dos elementos nuevos en este chiringo que me he montado, de los cuales vamos a hablar, ¿no? Como os he dicho, vamos a tratar y vamos a hablar del tema de los escudos en el mundo de los reinos del norte de la península ibérica, siglos IX, siglo X y siglo XI. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes referidas a escudos, al menos que yo me haya encontrado en eventos de recreación histórica o que me llegan por mail? Bueno, pues las preguntas más frecuentes son ¿qué diferencia hay? No tanto diferencia física que se ve, es decir, el estilo, sino qué diferencia hay entre la utilidad de un escudo redondo y un escudo de lágrima. Bueno, pues hemos de decir que el escudo redondo, el cual no sé si se va a ver bien aquí, el escudo de redondo, bueno, pues como veis es un círculo compuesto por una pieza de metal que se llama umbo y en el centro, y que sirve precisamente para proteger la mano cuando se empuña de que no le den golpes, de que no le den espadazos. Son escudos que, como veis, llevan una barra central y se dice que son empuñados. ¿Qué significa empuñados? Pues que se utilizan cogiéndolos así y manejándolos así, de esta forma, es decir, se manejan con el puño. Estos escudos redondos fueron utilizados en la península ibérica durante el siglo IX, fueron utilizados en la península ibérica durante el siglo X, fueron utilizados en la península ibérica durante el siglo XI. Sí que es cierto que durante el siglo XI comienza a haber, digamos, o tiene que convivir con otro escudo que empieza a aparecer y que es el escudo del cual vamos a hablar a continuación. El escudo de lágrima. Este va a ser un poco más complicado porque es más grande que se vea, pero bueno, espero que se pueda ver igualmente. El escudo de lágrima aparece en la primera mitad, aparece en el siglo XI, también aquí hay dudas de que, bueno, cuál es la fecha concreta, no se puede determinar una fecha concreta. Primera mitad del siglo XI aparecen escudos de lágrima con un umbo. Aquí lo curioso es lo siguiente que vamos a ver. Como podéis observar, llevan un umbo, llevan una pieza de metal que hemos dicho que en el escudo redondo valía para empuñarlos, para cogerlos y utilizarlos a modo de puño. Sin embargo, no obstante, en los escudos de lágrima, como podemos ver, no son escudos que se utilicen empuñados, sino embrazados. ¿Qué significa embrazados? Bueno, pues significa que el brazo se mete por aquí y el escudo se utilizaría de esta forma, ¿vale? Embrazado. Entonces mucha gente dice, que es otra de las preguntas más frecuentes, ¿para qué sirve el umbo? Muy bien. Pues realmente nadie sabe para qué sirve el umbo. La teoría más aceptada, que yo la comparto, dice que seguramente es una pieza decorativa, es decir, es una pieza decorativa que fue utilizada o añadida al escudo de lágrima como herencia y reminiscencia del escudo redondo que aún se utilizaba, pero que, digamos, era el modelo anterior. Por tanto, era una pieza que no tenía utilidad, era una simple pieza decorativa. ¿Qué es lo que ocurre? Porque muchos también diréis, bueno, pero yo he visto escudos de lágrima que no llevan umbo. Efectivamente, tranquilos, existen estos escudos, y es que con el paso del tiempo, al ser una pieza de metal, y el metal en la Alta Edad Media valía dinero, el umbo, pues, como ya digo, al no tener utilidad,
deja de incorporarse al escudo de lágrima, de tal forma que los escudos de lágrima que aparecen seguramente, y por poner una fecha, bueno, pues un poco arbitraria, ¿no?, a partir de la segunda mitad del siglo XI, ya no llevan umbo, ya son escudos completamente lisos, son de lágrima, pero son lisos, siguen siendo embrazados exactamente igual. Entonces, visto lo visto, ¿dónde residen las principales diferencias que hemos estado hablando para aplicar a los reinos del norte de la península ibérica referidas a los escudos? Bueno, pues como ya sabemos, escudos redondos se utilizan en el siglo IX, se utilizan en el siglo X, se utilizan en el siglo XI. Escudos de lágrima empiezan a utilizarse en el siglo XI con umbo muy importante, seguramente primera mitad del siglo XI, como reminiscencia del umbo de los escudos redondos. Escudos de lágrima lisos, seguramente segunda mitad del siglo XI, una pieza mucho más evolucionada. Los escudos de lágrima se utilizan en el siglo XI, vuelvo a repetir, por grupos aristócratas, por nobleza, entre otras cosas porque eran escudos normalmente utilizados en caballería, aunque todavía no tiene una presencia a principios del siglo XI, no tiene una presencia muy fuerte de la caballería, ya empezaba a utilizarse, y son elementos utilizados, pues se supone que por gente que tiene el poder adquisitivo de poder tener un caballo, lo cual no era una cosa fácil en la Alta Edad Media, es decir, eran aristócratas. Y el escudo redondo, pues, ¿por qué sería utilizado durante el siglo XI? Pues por levas, por infantería, mercenarios, es decir, gente que no pertenecía a la aristocracia y que luchaba a pie. Que dicho sea de paso, sería la mayoría de la gente que combatía en conflictos bélicos, en guerra, durante el siglo XI. Por tanto, recordemos, escudo de lágrima no puede ser utilizado en el siglo IX, no puede ser utilizado en el siglo X, tiene que ser utilizado en el siglo XI, primera mitad del siglo XI con umbo, segunda mitad del siglo XI sin umbo. Siglo XI, aristócratas o gente relacionada con la nobleza. Escudo redondo, siglo X, siglo IX, perdón, siglo X y siglo XI. En el siglo IX puede ser utilizado por todo el mundo, en el siglo X puede ser utilizado por todo el mundo, me refiero por levas o por nobleza, por aristocracia, y en el siglo XI, en España hay una cosa muy peculiar, es el peligro de poner normativas. En la península ibérica existen documentos, que vamos a ver a continuación, de utilización de escudos por parte de caballeros en el siglo XII, inclusive en el siglo XIII. Pero sí que es cierto que, digamos, una normativa que hemos creado en recreación histórica, lo cual es completamente antihistórico porque es una forma de poner leyes a la historia, es, bueno, pues precisamente para intentar diferenciar un poco más y que la gente visualice un poco más esa distinción social. Normalmente hemos dado por sentado que la gente que lleva escudos redondos en el siglo XI no pertenece a la aristocracia, ¿no? Sin embargo, todos los que veáis con escudo de lágrima en teoría pertenecen a la aristocracia, son caballeros o gente noble, y los que llevan escudos redondos en el siglo XI no pertenecen a la aristocracia. Pero ya digo que esto es una cosa muy relativa, especialmente en la península ibérica, ya que hay pruebas, vamos a verlas a continuación, las veremos por aquí, o a pantalla completa, donde se ve evidentemente caballeros que van montados a caballo y que llevan una panoplia militar noble, aristócrata, con escudos redondos. Así que ya sin más, este es el vídeo corto referido a los escudos y su utilización en los reinos del norte de la península ibérica. Con los vikingos, ya entraremos en materia en los vikingos. Recuerdo perfectamente que tengo que hablar, que hacer un vídeo sobre los yelmos, y haré un mismo vídeo sobre los escudos. No es muy diferente también, es decir, los vikingos, como todos ya sabéis, utilizan escudos redondos en el siglo IX, utilizan escudos redondos en el siglo X, y digamos, donde existe realmente el problema es una especie de periodo de transición. Ya empieza a morir la Alta Edad Media estéticamente y empieza a nacer la Baja Edad Media, y es ahí donde reside un poco más el problema. Pero bueno, ya hablaremos en su momento de los vikingos. Hasta ahora hemos hablado de los escudos en este vídeo, aplicados para los reinos del norte de la península ibérica. Así que ya sin más, nos vemos en otro vídeo de Reinos del Norte. Hasta luego.